Venecia, 1899, yacía bajo una densa niebla que ocultaba secretos ancestrales como las piedras de sus palacios. Las oscuras aguas de los canales reflejaban luces centelleantes, creando la ilusión de un mundo suspendido entre el cielo y el abismo. Era una ciudad donde la belleza abundaba tanto como la decadencia, y donde todo tenía un precio, especialmente los pecados. Entre sus callejuelas estrechas y puentes silenciosos vivía Violeta Rossi, la cortesana más codiciada de toda la República. Violeta era conocida no solo por su deslumbrante belleza, sino también por el magnetismo casi doloroso que emanaba de ella. Sus ojos verdes reflejaban una tristeza indescifrable, sus labios, siempre perfectamente pintados, ocultaban historias jamás contadas. La élite veneciana la trataba como un lujo exquisito, un tesoro viviente, pero tras las cortinas de terciopelo y los champanes prohibidos, solo era una mujer cansada de interpretar papeles que nunca eligió. Con cada nuevo encuentro, con cada caricia comprada, Violeta sentía que partes de sí misma se desprendían, como pétalos arrancados de una flor que nunca tuvo la oportunidad de florecer por completo. Había aprendido que podía vender su cuerpo. Eso era sencillo, casi mecánico, pero su alma, esa ya no le pertenecía. La había entregado hacía años a una vida de la que no sabía cómo escapar. La única persona que conoció a la verdadera Violeta fue su madre, una mujer sencilla que siempre temió por el destino de su hija. En su lecho de muerte, con sus frágiles manos aferradas a las de Violeta, le hizo una última petición. Su voz flaqueó, pero sus palabras fueron claras como el tañido de una campana. Confiesa tus pecados, hija, salva tu alma. Fue la primera vez que Violeta sintió vergüenza, no por su vida, sino por no saber si aún quedaba algo en su interior que pudiera salvarse. Durante días evitó pensar en ello. Recibía a hombres poderosos, sonreía, fingía placer, recitaba poesía y se mantenía firme como la mujer a la que nadie podía poseer por completo. Pero al caer la mañana y llenarse de silencio su lujosa habitación, las palabras de su madre volvieron como una herida que no cicatrizaba. Era un dolor que ni joyas ni fortunas podían acallar. Venecia, con su atmósfera onírica y pecaminosa, parecía susurrarle. Las antiguas iglesias, con sus puertas siempre entreabiertas, parecían observarla con un juicio silencioso, casi compasivo. Violeta siempre caminaba deprisa al pasar junto a ellas, como si temiera que Dios pudiera reconocerla. Pero una noche, tras una cena con un duque francés que hablaba más de sí mismo que del mundo, Violeta sintió algo distinto, un cansancio más profundo, una necesidad repentina de respirar algo que no fuera perfume caro ni lujo. Sin pensarlo mucho, siguió las callejuelas hasta la Basílica de Santa María dei Miracoli. No sabía por qué, solo sabía que necesitaba entrar. Al empujar las pesadas puertas, percibió el frío aroma a piedra y cera quemada. El silencio era tan denso que parecía rozarle la piel. Por primera vez en muchos años, Violeta no se sintió deseada, observada, admirada ni juzgada, simplemente humana. Y por primera vez, pensó que tal vez fuera posible cumplir el último deseo de su madre, aunque eso significara enfrentarse a su verdadera identidad. El viejo confesionario parecía más una tumba de madera que un lugar de redención. Violeta permaneció frente a él durante largos segundos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera huir de ella. El interior era estrecho, oscuro, impregnado del aroma a incienso y secretos que jamás debieron ser revelados. La cortina oscura tembló levemente al tocarla, como advirtiéndole que nada volvería a ser igual después de entrar. Al otro lado de la puerta, una voz masculina recitó una breve oración de bienvenida. Era firme, profunda y perfectamente controlada, una voz que parecía haber sido moldeada para no vacilar jamás. Violeta no sabía su nombre, pero todos en Venecia hablaban de él con respeto. El padre Alessandro Moretti, el jesuita más riguroso de la ciudad. Decían que nunca se había equivocado, que nunca había alzado la voz, que nunca había permitido que la emoción eclipsara su fe. Era, a ojos de muchos, un hombre sin defectos. Sentada allí, con las manos temblando en el regazo, Violeta vaciló. Había tantas cosas que podía decir, pero ninguna parecía apropiada para un sacerdote. Por un momento, consideró inventar simples pecados,
solo para aliviar la carga de la petición de su madre. Pero cuando abrió los labios, lo que salió fue la verdad, cruda, dolorosa, inesperada incluso para ella mismo. Comenzó relatando su infancia, su pobreza, la belleza convertida en maldición. Habló de las primeras manos que la tocaron, no por amor, sino por interés. Habló de la primera vez que lloró tras una cita y de la última vez que intentó rezar, cuando aún creía que Dios la escuchaba. Sus palabras eran como piedras extraídas del fondo de un pozo. Cada una dolía más que la anterior. Alessandro no dijo ni una palabra mientras ella hablaba. Al otro lado de la valla solo había silencio, pero no un silencio frío. Era un silencio acogedor, respetuoso, que parecía comprender profundamente la magnitud del dolor que ella cargaba. En cierto momento Violeta se dio cuenta de que estaba llorando, con el rostro oculto entre las manos. Nunca se había permitido ser tan vulnerable delante de nadie, y mucho menos delante de un hombre que representaba todo lo que creía haber perdido. Cuando por fin logró respirar, esperaba que la juzgara. Esperaba que le propusiera penitencias imposibles o que la despidiera, indignado con su vida. Pero la respuesta de Alessandro fue baja e inesperadamente humana. Simplemente dijo: «Continúa, estoy aquí». Y esas 3 palabras tan sencillas parecieron abrir algo en su interior que ni siquiera sabía que estaba cerrado. El tiempo transcurrió sin que se dieran cuenta. La luz de las velas parpadeaba en las paredes de la iglesia, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de la confesión. Violeta hablaba cada vez más. Hablaba de hombres que la trataban como un trofeo, de noches en las que deseaba desaparecer, de miedos que nunca se había confesado ni siquiera a sí misma, y de todo lo que Alessandro, lo único que hizo fue escuchar, pero su respiración cambió, casi imperceptiblemente, como si algo en su interior luchara por no reaccionar. Cuando terminó la confesión, esperó la absolución, pero Alessandro vaciló unos segundos antes de responder, como si intentara recuperar el control de su voz. Su última oración fue suave, deliberadamente tranquila, pero había en ella una ternura que no encajaba con la imagen del jesuita implacable que todos describían. Violeta salió del confesionario con la extraña sensación de que no solo se había confesado, sino que había tocado algo que jamás debió haber tocado. Afuera la fría brisa matutina acariciaba su piel aún húmeda por las lágrimas. Por primera vez en muchos años sintió que respiraba de verdad, pero también se dio cuenta, sin comprenderlo del todo, de que algo aquella noche había cambiado para siempre, no solo en ella, sino también en el hombre al otro lado de la cerca, un hombre que, a pesar de toda su disciplina, había dejado entrever algo prohibido en su silencio. Durante toda la semana siguiente, Violeta intentó convencerse de que la confesión había sido un último gesto en memoria de su madre, nada más. Se repetía a sí misma que jamás volvería a esa iglesia, que allí no había ocurrido nada realmente importante. Pero cada vez que pensaba en la voz serena del sacerdote, en el silencio reconfortante que le había ofrecido, sentía un nudo en el estómago, algo que no sabía explicar. Era como si algo la retuviera, no por culpa ni devoción, sino por un extraño deseo de ser escuchada de otra manera. Tiempo. Al 7º día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las cúpulas venecianas, Violeta se dio cuenta de que ya caminaba hacia la basílica. No se había puesto el extravagante vestido que solía usar con sus clientes. Había elegido algo sencillo, casi discreto. Caminaba por las calles estrechas como si temiera ser vista, no por los hombres que normalmente la deseaban, sino por sí misma. Era una sensación de regreso prohibido, como si aquel lugar la conociera mejor de lo que debía. Al entrar en la iglesia, la atmósfera parecía distinta. Las velas ardían con una suave intensidad y el aroma a mirra impregnaba el aire, creando una atmósfera más íntima. Violeta miró a su alrededor, buscando alguna señal de que no debía estar allí. Pero el confesionario estaba vacío. Las cortinas colgaban en silencio. Por un instante, pensó en marcharse antes de que él llegara. Sin embargo, sus pies siguieron avanzando, como si decidieran por ella. Cuando se cerró el telón tras ella, un sonido casi imperceptible delató su presencia. Unos segundos después, la otra puerta también se abrió, y ella sintió la respiración contenida del sacerdote. No la llamó por su nombre, ni mostró sorpresa. Solo murmuró un saludo en voz baja, como si ya supiera que regresaría.
Había algo distinto en el tono de su voz, algo más cálido, más tenso, como si el mero hecho de que ella estuviera allí lo afectara más de lo debido. Esta vez, Violeta no empezó hablando de pecados. Habló de la ciudad, de las noches vacías, del silencio que la acompañaba cuando los nobles se marchaban y se quedaba sola con su propio eco. Habló de sueños que creía olvidados y del miedo a envejecer sin nadie que la conociera de verdad. Alessandro lo escuchó todo con absoluta atención, sin interrumpir, sin juzgar. Fue una escucha que la hizo sentir, por primera vez, como algo más que un simple cuerpo. En medio de la conversación, Violeta le preguntó si creía que personas como ella podían salvarse. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, vulnerable. Alessandro tardó más de lo habitual en responder. Al hablar, su voz tembló ligeramente, algo que nunca ocurría. Dijo que todos pueden salvarse, pero que algunos necesitan amor más que penitencia. La palabra amor se le escapó de los labios como algo prohibido, y ambos comprendieron su peso al mismo tiempo. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no se trataba solo de una penitente y su confesor, era una mujer que intentaba encontrarse a sí misma y un hombre que intentaba mantenerse íntegro. Una línea invisible los separaba, pero esa línea temblaba con cada palabra, como si estuviera a punto de romperse. Violeta sintió que el corazón le latía con fuerza y Alessandro pareció contener la respiración, tal vez dándose cuenta de que estaba cruzando límites que había jurado respetar. Cuando terminó la confesión, ninguno de los dos quería irse primero. Permanecieron allí en silencio, respirando el mismo aire a través de los barrotes, atrapados en un espacio estrecho que parecía más grande que el mundo entero. Violeta finalmente se levantó, pero antes de irse, oyó a Alessandro llamarla, no por su nombre, sino con un simple «vuelve cuando quieras». No era una orden, ni una invitación religiosa. Era un deseo, camuflado en la voz de un hombre que jamás debería desear. Al salir de la iglesia, la noche parecía más luminosa que de costumbre. Violeta caminó despacio hacia su casa, cada paso acompañado de una creciente certeza. Volvería. Y al otro lado del pueblo, un sacerdote se arrodilló ante el altar intentando rezar, pero lo único que oía era su voz resonando en su mente, suave, herida, irresistible. Él también sabía que volvería, y eso le aterraba más que cualquier pecado. La semana transcurrió con una lentitud tortuosa, como si cada día estuviera impregnado de algo sin resolver. Violeta intentó seguir con su vida. Las cenas elegantes, los vestidos suntuosos, los hombres que le prometían ciudades, imperios y fortunas, pero nada parecía tener sabor. Se veía reflejada en copas de cristal y por primera vez no se reconocía. La mujer que los nobles deseaban era una máscara. La verdadera estaba en ese confesionario, hablando con un hombre que no podía tocarla. Alessandro, por su parte, libraba su propia guerra silenciosa. Madrugaba, celebraba misa, guiaba a los fieles, cumplía con todas sus obligaciones con la perfección jesuita. Pero el sonido de su voz lo atormentaba como una canción prohibida. Intentaba sofocarla con oraciones rigurosas, ayunos y disciplina. Pero ninguna penitencia borraba el recuerdo de sus susurros a través de los barrotes. Algo en su interior había despertado, algo que temía reconocer, pero que ardía como una llama oculta bajo su hábito clerical. Cuando Violeta entró en la iglesia por tercera vez, no intentó ocultar el temblor de sus manos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar entre las columnas de mármol. La basílica estaba vacía, iluminada solo por unas pocas velas apagadas. Caminó hacia el confesionario, sintiendo su alma al descubierto, como si alguien pudiera ver, a cada paso, que aquel no era un regreso religioso, sino emocional, casi visceral. Necesitaba oírlo. Necesitaba sentir de nuevo ese silencio que solo él sabía ofrecer. En cuanto se sentó, se dio cuenta de que Alessandro ya estaba allí. No hubo saludo, ni bendición inicial, solo un silencio denso y electrizante que parecía unir sus dos mundos. Por un instante, ninguno de los dos habló, solo respiraron, y el sonido de la respiración del otro, separada por una rejilla, se sintió más íntimo que cualquier caricia que Violeta hubiera conocido jamás. Era como si dentro de aquel cubículo angosto existiera una realidad paralela, creada solo para ellos dos. Cuando Violeta finalmente comenzó a hablar, no confesó pecados,
sino deseos. No eran deseos carnales, sino deseos de ser vista, de ser recordada, de no ser solo una pieza más en Venecia. Describió cómo se sintió al salir de la iglesia, como si la ciudad a su alrededor adquiriera nuevos colores, nuevos contornos, como si su presencia la transformara sin su consentimiento. Alessandro escuchó todo en silencio, pero el silencio ahora tenía peso, tenía temperatura. Sintió, incluso sin verlo, que algo dentro de él reaccionaba a cada palabra. En un momento dado, Alessandro habló, y su voz era distinta, menos rígida, menos solemne. Era la voz de un hombre que luchaba por mantener el control mientras su alma se le escapaba de las manos. Dijo que ella no era como el mundo decía que era. Dijo que había luz en ella, una luz que lo sorprendía, lo desconcertaba, lo confrontaba con preguntas que ni siquiera sus superiores podían responder. Violeta cerró los ojos al oír esto, intentando contener la oleada de emoción que le subía al pecho. Entonces preguntó, sin pensar, sin planear, sin filtrar, «Padre, ¿piensas en mí cuando me voy?» El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio de desaprobación, sino un silencio cargado de tensión. Sintió cómo cambiaba el ambiente. Casi podía oír su vacilación, el conflicto, el miedo a responder con la verdad y el miedo a mentir. Cuando Alessandro finalmente habló, su voz era un susurro casi entrecortado. «Creo, más de lo que debería». Las palabras atravesaron los barrotes como un rayo. Violeta se aferró con fuerza al banco, sintiendo un calor inesperado recorrerle el cuerpo. No un calor físico, sino emocional, profundo, abrumador. Todo lo que siempre le había estado prohibido a él, todo lo que siempre le había sido negado a ella, estaba allí, en ese breve instante, confesado sin posibilidad de absolución. Y entonces, antes de que nadie pudiera dar marcha atrás, Violeta hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Si te pidiera verlo, solo una vez, ¿vendrías? Esta vez, la respuesta no llegó de inmediato. Un silencio abismal se extendió entre ellos. Pero finalmente, la voz de Alessandro se quebró, y su respuesta fue la más peligrosa de todas. Sí. Salió de la iglesia con las piernas temblorosas, sintiendo que guardaba un secreto capaz de incendiar toda Venecia. Alessandro se quedó allí, solo, mirando la barandilla que ya no podía separar lo que era de lo que estaba a punto de convertirse. La noche en Venecia parecía velada. La niebla se elevaba de los canales como un antiguo suspiro, envolviendo calles, puentes y fachadas con un misterio casi sobrenatural. Era medianoche cuando Violeta salió de casa vestida con una capa oscura, muy distinta a lo que solía usar. Sin joyas, sin perfumes caros, nada que delatara su profesión. Estaba demasiado nerviosa incluso para verse hermosa. Sus pasos resonaban en el silencio húmedo, cada uno cargado con la culpa, el deseo y la curiosidad que la consumían. El padre Alessandro caminaba en la misma dirección, viniendo del otro lado de la ciudad. Se quitó el alzacuello y ocultó la sotana bajo una sencilla capa, como si quisiera desprenderse momentáneamente del juramento que había hecho. Vacilaba en cada esquina, mirando hacia atrás, temiendo que algún conocido surgiera de las sombras. Más de una vez pensó en regresar, en desaparecer antes de que fuera demasiado tarde, pero algo lo impulsaba hacia adelante. No era tentación, ni simple deseo. Era la sensación de que reconocer el rostro de aquella mujer significaba resolver un nudo enterrado durante años en su alma. El puente elegido era pequeño, casi olvidado por los venecianos, una silenciosa curva sobre un estrecho canal. Las tenues farolas apenas iluminaban el camino, haciendo que todo se volviera más indefinido, más íntimo, como si el mundo entero estuviera a punto de desvanecerse. Violeta llegó primero. Se detuvo en el centro del puente. Respiró hondo, escuchando el lejano sonido de una góndola surcando el agua. Por unos segundos pensó en huir, pero entonces oyó pasos. Alessandro emergió de la niebla, y ella lo reconoció incluso antes de poder verlo por completo. No por su rostro, sino por su postura. Esa rigidez disciplinada ahora mezclada con una vulnerabilidad que casi lo delataba. Se detuvo a unos pasos de ella, demasiado temeroso para acercarse más. Por un instante solo se miraron, aunque desde la distancia. Era como si estuvieran viendo al mismo tiempo la versión prohibida y la versión verdadera del otro.
Cuando por fin dio su último paso, acercándose de verdad a ella, Violeta se fijó en sus ojos. Eran oscuros, intensos, llenos de un dolor silencioso, como si hubiera cargado con la fe sobre sus hombros toda la vida. Y Alessandro, al verla en la tenue luz de la noche, sintió que el corazón le daba un vuelco. Solo la había visto una vez antes, años atrás, en un baile, en un balcón iluminado, antes de que se hiciera famosa, antes de que él tomara sus votos. Era ella, la misma mujer cuyo rostro jamás había olvidado, ni siquiera intentándolo. Violeta abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Le temblaban las manos de una forma que la avergonzaba, pero Alessandro, al notar su nerviosismo, se acercó con cuidado, casi como si temiera que un simple roce rompiera algo sagrado entre ellos. Lentamente alzó la mano, solo para apartar un mechón de pelo de su rostro, pero el gesto bastó para encender la chispa que los separaba. Por primera vez sintieron el verdadero calor de la presencia del otro. El beso llegó sin previo aviso. No fue un gesto planeado ni calculado, fue un arrebato. Ambos avanzaron al mismo tiempo, como si algo más grande que ellos los empujara. El beso fue lento al principio, vacilante, lleno de temor. Luego se volvió profundo, urgente, casi desesperado, como si intentaran recuperar años perdidos, como si solo en ese instante existieran como personas completas, sin máscaras, sin sotanas, sin secretos. Cuando se separaron, la respiración de ambos era entrecortada, pesada, imposible de controlar. La niebla seguía ascendiendo, envolviéndolos a ambos como un testigo silencioso. Alessandro apoyó la frente contra la de ella, cerrando los ojos, como intentando memorizar aquel contacto, aquella cercanía, aquella imposibilidad tan real. Violeta le sostuvo el rostro con suavidad entre las manos, como si su vida dependiera de ello. Ninguno de los dos dijo que estuviera mal. Ninguno de los dos dijo que no pudiera continuar. Lo sabían, lo supieron desde el principio. Pero en ese breve instante, el pecado pareció menor que el amor, y entonces Violeta susurró, con la voz quebrada por la emoción: «Si este es el único momento, ya vale toda una vida». Alessandro intentó responder, pero la voz le falló. La abrazó por última vez antes de alejarse, dando pasos lentos y pesados, con la espalda encorvada, como si cargara con el peso de dos mundos. Ella se quedó allí, en el puente, viendo cómo su figura se desvanecía entre la niebla, sintiendo que aquel encuentro, aquel único beso, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Las confesiones de Violeta ya no eran confesiones, eran largas conversaciones, noches robadas en la penumbra del confesionario, donde no ardía ninguna vela, solo el calor de dos almas que, sin tocarse, ya se consumían mutuamente. Había momentos en que Alessandro cerraba los ojos para soportar lo que sentía, no por deseo físico, sino por una extraña y profunda necesidad de comprender a esa mujer que lo desarmaba con cada palabra. Temía el día en que dejara de venir, pero temía aún más el día en que viniera y confesara algo que lo destruiría. Violeta percibió su conflicto interno. No podía ver su rostro, pero sentía cada vacilación en su respiración, cada larga pausa entre un consejo y otro. Acostumbrada a descifrar a los hombres con una mirada, allí aprendía a descifrar solo una voz. Era una nueva forma de intimidad, más peligrosa que cualquier contacto físico. Dos sombras separadas por una estrecha cerca, dos mundos prohibidos conversando en secreto, y le gustaba de una forma que no debía. Fue en una de esas noches cuando, sin pensarlo, soltó: «Padre, ¿alguna vez te has enamorado?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en el fondo del canal, sin sonido, sin respuesta. Durante largos segundos, creyó que la echaría, que se ofendería, que le recordaría cuál era su lugar, pero no hizo nada de eso. Alessandro respiró hondo, tan hondo que hasta la madera de la cabaña pareció suspirar con él. «Amo a Dios», murmuró, casi como si repitiera una lección memorizada. Violeta sonrió con tristeza. No era lo que quería oír, y ambos lo sabían. Esa no es la pregunta. Sus dedos se deslizaron por los barrotes, sin tocarlo, solo acercándose más. Al otro lado oyó su respiración entrecortada, a lo lejos, pero tan cerca. Aquello era la tortura, esa era la tentación. Alessandro guardó silencio, no el silencio de un sacerdote, sino el de un hombre
un silencio denso y vívido que dolía. Finalmente, habló. Estoy empezando a... Casi no terminó la frase, quizá por falta de valor. Quizá porque decir eso sería el primer pecado real de su vida. El confesionario pareció encogerse, como si las paredes retrocedieran para presenciar lo imposible. Violeta contuvo la respiración, como si la respuesta hubiera abierto algo en su interior. No era un sí, no fue un no, fue algo mucho más peligroso. Fue la verdad, y la verdad siempre tiene un precio. Por primera vez, no supo qué decir. Ella, que siempre tenía palabras, historias, seducciones, ahora estaba muda ante un sentimiento que nunca había comprado ni vendido. Un sentimiento que la eligió a ella en lugar de ser elegido. Cuando salió de la iglesia aquella noche, caminó hasta el puente más cercano y contempló el reflejo de la luna en las aguas turbias. Ella, que había construido toda su vida sin creer en milagros, empezó a temer la posibilidad de uno, porque sabía que los milagros siempre vienen acompañados de tragedia. Y si un sacerdote empezaba a amar, entonces su mundo estaba a punto de desmoronarse. Alessandro permaneció en el confesionario durante horas después de que ella se marchara. Se sentó allí con las manos temblando, mirando fijamente la rejilla vacía como si fuera su rostro. Debería rezar, debería pedir perdón, debió haber huido, pero no hizo nada parecido. Por primera vez, no sabía qué se suponía que debía hacer un sacerdote. Por primera vez solo era un hombre silencioso, dándose cuenta de que estaba perdido. La semana siguiente fue la más larga que Violeta había vivido jamás. Caminaba por la ciudad como una mujer dividida entre dos mundos. La Venecia de las máscaras, los nobles y las fiestas, donde todos la deseaban, y la Venecia silenciosa de la iglesia, donde solo un hombre la escuchaba, el único incapaz de desearla. Intentó convencerse de que no volvería, pero sus pies obstinados como el destino la condujeron a la puerta de la iglesia el mismo día y a la misma hora, no para confesar, sino porque sabía que él estaría allí. Al entrar el confesionario estaba vacío, no había ninguna vela encendida, ni rastro de él. Sintió un nudo en la garganta, como si un hilo invisible le tirara del pecho. Por un instante pensó que se había marchado, o peor aún, que había decidido romper todo vínculo con ella. Pero entonces su voz resonó a sus espaldas, grave y firme. Violeta. Era la primera vez que pronunciaba su nombre fuera de la penumbra del confesionario, y sonó demasiado íntimo. Se giró lentamente, como temerosa de su propio deseo. Allí estaba Alessandro sin sotana, con una sencilla capa sobre los hombros, como un hombre cualquiera paseando por la iglesia. Pero sus ojos, aquellos ojos que ella jamás había visto, reflejaban el peso de 15 años de devoción y un deseo que intentaba reprimir. «No podemos seguir así», dijo, aunque su voz delataba exactamente lo contrario. Violeta dio un paso más cerca, solo uno, y bastó para que el aire entre ellos se espesara. «Dime qué quieres», susurró. Alessandro cerró los ojos como si la pregunta fuera una provocación divina. ¿Qué quería? Ni Dios tendría una respuesta fácil. Respiró hondo y por primera vez habló sin el velo de un sacerdote, sin el peso de la culpa. «Quiero verte, solo una vez, fuera de aquí». Era una simple petición, y era un crimen. Violeta sintió que le flaqueaban las piernas. Acostumbrada a los encuentros secretos, nunca había temido a ningún hombre. Pero aquella petición era diferente, porque no se trataba de lujuria, se trataba de entrega. Y la entrega, lo sabía, siempre conlleva una pérdida. Asintió, casi en silencio. «¿Dónde?» Alessandro alzó la vista como si temiera que el techo se derrumbara. «En el ponte de la academia, a medianoche, solo para ver quién eres», lo dijo como si se despidiera de Dios. Violeta sintió una mezcla de victoria y dolor, porque sabía que aquello los marcaría a ambos para siempre. Y porque, por primera vez, alguien quería conocerla, no comprarla. Al caer la noche, la ciudad pareció contener la respiración. La niebla cubría los canales, y la luna iluminaba el puente como si el universo preparara el escenario para un pecado demasiado hermoso para ser perdonado. Violeta llegó primero, con un vestido sencillo, nada que ver con la cortesana que Venecia conocía. Era la mujer que siempre había querido ser. Alessandro llegó minutos después, caminando como un hombre que sabe que está a punto de perderlo todo.
pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo dentro de él se quebró. La reconoció. Era la mujer que había visto años atrás en una fiesta, cuando aún era un joven seminarista. La mujer cuya mirada lo había marcado incluso antes de consagrar su vida a la iglesia. Violeta también lo reconoció. No como sacerdote, sino como el hombre que una vez la observó desde lejos, con ojos que no la deseaban, sino que la admiraban. La única mirada pura que jamás había recibido de un hombre. En ese instante lo comprendieron. Se habían elegido mutuamente antes incluso de conocerse. Cuando se acercaron no hubo palabras. El beso fue una confesión silenciosa, lento, largo, desesperado. ¿No era pasión carnal? Era algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Algo demasiado grande, demasiado hermoso y demasiado prohibido para durar. Cuando se separaron, ambos lo sabían. Ese beso lo cambiaría todo. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Y por primera vez, Alessandro comprendió que ningún pecado era tan dulce, ni tan devastador. En los días que siguieron al beso, Alessandro vagaba por las calles de Venecia como un hombre en guerra consigo mismo. La sotana, que siempre había lucido con orgullo, ahora le pesaba como hierro candente contra el cuerpo. Cada vela encendida en el altar parecía acusarlo. Cada oración lo consumía por dentro. El beso no había sido un simple desliz, sino una rendición. Algo que había anhelado durante años, mucho antes de saber su nombre. Ahora ya no podía ser el sacerdote impecable que Venecia conocía. La comunidad notó su cambio. El sacerdote que antes hablaba con absoluta seguridad, ahora vacilaba durante sus homilías, se quedaba sin palabras y apartaba la mirada como atormentado por sus propios pensamientos. Al caminar por las calles, sentía la mirada de la ciudad sobre él, quizá no porque lo supieran, sino porque algo en su interior había cambiado, algo que ni siquiera su sotana podía ocultar. Ya no era solo un sacerdote, era un hombre dividido. Mientras tanto, Violeta sufría otro tipo de tormento. El beso aún le quemaba la piel, pero en su interior latía un miedo del que no podía escapar. Sabía lo que significaba destruir la vida de un hombre. Había visto a nobles perderlo todo por pasión. Había visto familias arruinadas porque un deseo se había convertido en escándalo. Pero con Alessandro era diferente. No era un hombre común, era sacerdote, un hombre cuya alma pesaría más que cualquier reputación. Cuanto más lo amaba, más temor sentía. No pudo mantener la distancia. Una noche llamó a la puerta de Violeta. Ella dudó en abrir, no por miedo a él, sino por miedo a sí misma. Cuando finalmente lo hizo, Alessandro estaba al borde del colapso. «He dimitido», dijo con voz ronca. «He presentado mi renuncia. Mañana ya no seré sacerdote». Violeta sintió que le temblaban las piernas. Era lo que temía. Era lo último que ella deseaba. Entró y caminó hacia el centro de la habitación, como un hombre liberándose de sus propias cadenas. «Dejé la iglesia. Por ti». Cada palabra era una puñalada y un abrazo, una liberación y una sentencia. Se acercó despacio, como si caminara sobre cristales rotos. «Alessandro, no». Él frunció el ceño, confundido, dolido. Era la primera vez que le decía que no a alguien que la amaba, y dolía más que cualquier pecado. Violeta le tomó el rostro entre sus manos, como nunca antes había tomado el de ningún hombre. «Amas a Dios más que a mí, y eso no es debilidad, es belleza». Él intentó protestar, pero ella continuó. «Te liberé al confesar mis pecados. Tú me liberaste al escucharme. Eso ya es más de lo que la mayoría de la gente tiene en la vida». Sonrió con lágrimas en los ojos, porque sabía que ese era el último momento que pasaría con él, y también sabía que si elegía quedarse, destruiría lo más puro de él. Cuando Alessandro se dio cuenta de que no podía convencerla, sintió que el peso de su decisión lo aplastaba. Lo había dejado todo atrás, sus votos, su fe, su futuro, e incluso eso no bastaba para tenerla a su lado. Pero Violeta sabía que esta era la única manera de que ambos sobrevivieran, aunque no juntos. La peor tragedia no era dejarlo ir, era dejarlo quedarse. Antes de marcharse, le besó la frente, no los labios, como sellando un juramento silencioso. «Vive la vida para la que naciste, no por mí, por ti». Y entonces, antes del amanecer, desapareció de Venecia sin dejar rastro, ni siquiera una carta, ni siquiera un pañuelo perfumado. Nada, solo el recuerdo de un amor que nunca existió y que, sin embargo,
existió de forma absoluta. Días después, Alessandro regresó a la iglesia, no como el sacerdote perfecto que había sido, sino como un hombre destrozado que buscaba reconstruir su fe desde las ruinas, y así encontró su verdadera vocación: cuidar de los rechazados, los olvidados, los marginados. Como Violeta había vivido toda su vida, predicaba con ternura, con humanidad, con dolor, porque ahora comprendía que nadie estaba tan perdido que Dios no pudiera escucharlo, tal como había escuchado a Violeta. Nunca la volvió a ver, pero nunca dejó de buscarla en las sombras de la ciudad, en las voces que confesaban secretos, en el perfume de las mujeres que venían a pedir perdón. Ella no era una de ellas, nunca lo sería. Viviría con esa ausencia hasta el final de sus días. Venecia ya no era la misma. Las góndolas aún se deslizaban por los canales, pero la ciudad parecía envejecida, cansada, como si guardara los secretos de siglos en cada muro, construida en piedra. Corría el año 1949, cuando comenzó la restauración de la antigua iglesia de Santa Fosca, un edificio ancestral que llevaba décadas sin recibir fieles. El confesionario donde Alessandro había pasado media vida estaba cubierto de polvo, olvidado. El carpintero encargado de la renovación, un hombre sencillo llamado Donati, decidió desmontar la estructura para reutilizar la madera. Al mover uno de los paneles laterales, oyó un sonido hueco. Algo golpeaba contra el interior, como si hubiera un espacio oculto. Curioso, forzó la madera hasta que cedió, dejando al descubierto una pequeña cavidad. Dentro había una vieja caja de madera, envuelta en una tela desgastada por el tiempo. La cerradura estaba oxidada, pero no cerrada. Al abrirla, encontró docenas de sobres amarillentos por el paso del tiempo, dispuestos en 2 pilas perfectamente alineadas, cada una atada con una cinta. Donati llamó al párroco actual, un hombre nuevo sin ninguna conexión con la historia del lugar. Al abrir el primer sobre, reconocieron de inmediato el nombre en la firma: Padre Alessandro Conti. La letra era firme, disciplinada, pero llena de emoción. La carta era una confesión inédita. Violeta, rezo por ti cada noche, no para que regreses, sino para que estés viva, libre y en paz. Dios sabe que tu ausencia es la penitencia que he elegido cargar. La calidez de aquellas palabras, escritas 50 años antes, impregnaba el aire gélido de la iglesia restaurada. La siguiente carta llevaba una firma distinta, con una caligrafía elegante y delicada. Violeta Rossi. Tampoco llegó a enviarse jamás. Pienso en ti con cada respiro, Alessandro. Hace muchísimo que no entro en una iglesia, y sin embargo sigo rezando, no como los santos, sino como los que aman en silencio. Las cartas continuaron así. Una respuesta jamás leída. Un sentimiento jamás expresado. Un amor que insistía en existir, incluso sin esperanza de ser correspondido. Era como si hubieran seguido conversando durante décadas a través de páginas que jamás llegarían a encontrarse. Lo más sorprendente, sin embargo, se encontraba en el fondo de la caja. 2 cartas finales, ambas fechadas en 1949. Una escrita el 14 de abril, la otra el 15. Los registros municipales confirmarían más tarde lo que revelaban las cartas. Alessandro había fallecido el 15 de abril y Violeta el 16, con un día de diferencia. 2 corazones que se detuvieron como si siguieran el mismo ritmo hasta su último latido. La última carta de Alessandro decía: no sé si sigue vivo, pero saber que una vez caminó sobre esta tierra me basta para toda la eternidad. Si existe el perdón, espero encontrarlo junto a su nombre. Y la última carta de Violeta, escrita horas antes de su muerte, decía: amé solo una vez, y nunca toqué al hombre que amé. Quizás eso hace que el amor sea más puro, o simplemente más triste. Si existe otra cara de la moneda, ojalá la encuentre en el puente donde nos despedimos. Cuando el sacerdote terminó de leer la última carta, la iglesia quedó en absoluto silencio, como si hasta los santos de las paredes escucharan. El amor de estos 2 desconocidos, prohibido, imposible, roto, había perdurado durante medio siglo, oculto tras una pared de madera. Un amor que no se vivió físicamente, pero que consumió las almas de ambos. Los fieles que visitaban la iglesia tras su restauración comenzaron a contar la historia como una leyenda local. Decían que en las noches de niebla se podían ver 2 sombras en el ponte de la academia, una mujer elegante
y un hombre con una capa oscura. Nunca se tocaban, pero caminaban uno al lado del otro, como si por fin hubieran encontrado un lugar donde el amor no estaba prohibido. La historia de Violetta Rossi y el padre Alessandro Conti se extendió por Venecia como un susurro romántico que trasciende generaciones. En los viejos cafés de Cannaregio, los ancianos aún cuentan que, cuando la niebla cubre los canales y el silencio se apodera de los puentes, se pueden ver dos figuras caminando juntas, una mujer de vestido ligero y un hombre de paso sereno. No se tocan, no hablan, pero caminan juntos, como si por fin hubieran encontrado el amor que la vida les prohibió, pero que la eternidad les permitió. Muchos dicen que si te detienes en el ponte de la Academia después de medianoche y escuchas con atención, podrías sentir un ligero escalofrío, como si dos almas apasionadas se cruzaran a tu lado. Venecia, ciudad de misterios y secretos, ha acogido este amor como parte de su memoria colectiva, no en los libros de historia oficiales, sino en historias transmitidas de generación en generación por aquellos que creen que los amores imposibles son los únicos que nunca mueren del todo. Y ahora esta historia llega a ti, para conmoverte, emocionarte, reconfortarte o incluso dolerte un poco, porque historias como la de Violetta y Alessandro nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, no necesita carne para existir, solo necesita encontrar dos almas dispuestas a sentirlo. Si te gustó esta historia, no olvides seguir nuestro perfil. Es muy importante para que podamos seguir ofreciéndote relatos intensos, prohibidos, misteriosos y emocionantes como este. Su apoyo marca la diferencia. Ahora dime, ¿de qué parte del mundo te gustaría escuchar la próxima historia? ¿Y de qué tipo de amor prohibido, secreto o imposible quieres que te hable? Escribe en los comentarios. De verdad quiero saber tu opinión.